es la investigación científica? La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Conceptos según diferentes autores. Según John Best, consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de la investigación más sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones. Mientras que es posible emplear el espíritu científico sin investigación, sería imposible emprender una investigación a fondo sin emplear espíritu y método científico. Según el Webster International Dictionary, la investigación es definida en una forma más descriptiva u operativa. Es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios. Una diligente pesquisa para averiguar algo. Es decir, la investigación por sí misma constituye un método para descubrir la verdad. Es en realidad un método de pensamiento crítico. Según Anders H., es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Según Arias Galicia, la investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos. Según el Diccionario de Educación, la investigación cuidadosa e imparcial de un problema, basada en lo posible en hechos demostrables que implica distinciones matizadas, interpretaciones y por lo común ciertas generalizaciones. En otra formulación diremos que es el nombre que se da a un procedimiento científico empleado para responder a problemas específicos de la educación en sus diferentes niveles. Según Monroe, el propósito final de la investigación educativa no es otro que el descubrir principios y generar procedimientos, para luego aplicarlos en el campo de la educación. Por tanto, ha de concluir en la formulación de principios y procedimientos. ¿Y tú, con qué concepto de investigación científica te sientes más identificado? Características de la investigación científica. La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Para ello debe planear cuidadosamente una metodología. 2. Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. Y 3. De no existir estos instrumentos, debe crearlos. Finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación, en el cual se indican la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, las cuales se sustentan por la misma investigación realizada. Voy a explicar sobre formas y tipos de investigación. Las formas se dividen en dos. La primera es pura y la segunda es aplicada.
La investigación pura. A la investigación pura se le da el nombre de básica o fundamental. Se apoyó dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Su propósito principal es satisfacer la curiosidad humana e incrementar las bases del conocimiento científico. Por ejemplo, conocer el origen del universo, saber cómo funcionan las neuronas, descubrir cómo se extinguieron los dinosaurios. Esos son ejemplos de investigación pura. Este tipo de investigación son exclusivamente teóricas, ya que solo buscan mejorar el entendimiento humano sobre ciertos fenómenos. Es el estudio y la aplicación de la investigación a problemas concretos. Depende de los descubrimientos tecnológicos y su propósito fundamental es el de la investigación pura, buscando su aplicación inmediata y confrontar la teoría con la realidad. La investigación pura no tiene aplicación inmediata y específica, aunque más adelante sus hallazgos pueden servir para otros usos aplicables. Características de la investigación pura, conocida como la investigación fundamental o investigación básica, y busca tener un mejor entendimiento. Quienes la realizan no se preocupan por la aplicación práctica, siendo sus esfuerzos dirigidos hacia la elaboración de teorías. La importancia. La investigación pura es importante porque hace avanzar el conocimiento fundamental sobre el mundo humano. Generalmente estas investigaciones implican un gran nivel intelectual. A menudo este tipo de estudios son conducidos por la curiosidad y sus descubrimientos ayudan a mejorar las innovaciones de la ciencia aplicada. La otra forma de la investigación es la aplicada. A la investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la exterior, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Esta investigación aplicada confronta la teoría con la realidad. La investigación aplicada es el tipo de investigación en el cual el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que se utiliza la investigación para dar respuestas a preguntas específicas. Un ejemplo de investigación aplicada es que se han realizado varias empresas farmacéuticas y universidades para desarrollar una vacuna para COVID-19. Previamente a desarrollar la vacuna es necesario hacer una investigación básica. Características y objetivos de la investigación aplicada. La característica más destacada de la investigación aplicada es su interés en la aplicación y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se han obtenido. Su objetivo de la investigación aplicada es predecir un comportamiento en una situación definida. Es conocida como empírica, dado que busca la aplicación del conocimiento adquirido. Tipos de investigación. Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es conveniente tener conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se puede seguir. Conviene anotar los tipos de investigación. Se presentan puros, generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente la aplicación a la investigación. Existen 3 tipos de investigación. Lo que describe lo que era, pertenece a la investigación histórica. Interpreta lo que es, pertenece a la descriptiva. Y describe lo que será, que pertenece a la experimental.
¿Qué es la investigación histórica? Es aquella que utiliza el método científico para determinar elementos importantes dentro de un fenómeno, para cambiar la visión o tener diferentes perspectivas. La investigación histórica trata de la experiencia pasada. Se aplica no solo a la historia, sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas. La enunciación del problema. La recolección de la información, la cual se divide en fuente primaria y fuente secundaria. La crítica de datos y fuente, la cual se divide en crítica externa, que es la forma, y crítica interna, que es el contenido. La formulación de hipótesis y la interpretación e informe. La enunciación del problema. La indagación histórica se da cuando se quiere entender un hecho o experiencia del pasado. Al igual que cualquier indagación científica, nace de una situación problemática que impulsa al investigador a emprender la búsqueda de una solución. Al iniciar el proceso, el investigador no tiene una noción clara del problema, pero luego intenta aislar uno a uno los elementos fundamentales de su incertidumbre y llega a formular un enunciado simple, claro y completo. La recolección del material informativo. El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles, como ser testimonio de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Estas fuentes constituyen elementos básicos de la investigación. El investigador recurre también a fuentes secundarias, es decir, a la información que proporcionan las personas que no participaron directamente en ella. Estos datos los encuentra en enciclopedias, diarios, publicaciones periódicas y otros materiales. Las fuentes primarias y secundarias pueden hacer que el investigador modifique el esquema del problema cuando la información indique que ello es necesario. La crítica de las fuentes. El investigador examina cuidadosamente cada uno de los elementos de que dispone y procura determinar qué grado de confiabilidad posee. Somete sus documentos a una crítica interna y externa. Mediante la crítica externa, el investigador verifica la autenticidad o la validez de un documento o vestigio, a fin de ver si le sirve como prueba. Formula una serie de preguntas hasta determinar cuándo, dónde y por qué fue producido un documento o vestigio, y verificar quién fue su autor. Procura restaurar la forma original y el lenguaje empleado por el autor. El investigador puede llevar a cabo su trabajo de buscar la autenticidad con mayor éxito si posee conocimientos históricos y de carácter general. Además, debe tener sentido de la cronología, sentido común y capacidad para comprender el comportamiento humano. La crítica interna tiene por objetivo determinar el significado y la confiabilidad de los datos que contiene el documento, condiciones en las que se produce, validez de las premisas intelectuales que usó el autor y la interpretación concreta de los datos, conocer el motivo que indujo al autor a redactar un informe y si expresa sus verdaderos sentimientos. La formulación de hipótesis. El investigador, basado en las fuentes y la crítica de las mismas, propone distintas hipótesis que expliquen los hechos. Estos, aislados, carecen de significado. En consecuencia, los investigadores no pueden limitarse a describirlos y clasificarlos según sus características superficiales. La interpretación e informe. La exposición del investigador incluye el enunciado del problema, una reseña de la literatura utilizada, los supuestos básicos de la hipótesis, la formulación de esta última, los métodos que se emplearon para ponerla a prueba, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones a que se llega y una bibliografía. Investigación descriptiva. ¿Qué es la investigación descriptiva?
La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, es el estudio de un conjunto de procesos prácticos y lógicos que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: descripción del problema, definición y formulación de hipótesis, marco teórico, selección de técnicas de recolección de datos, ya sea población y muestra, categorías de datos a fin de facilitar relaciones, verificación de validez de instrumentos, descripción, análisis e interpretación de datos. Tipo de investigación descriptivo: estudios por encuesta, estudios de casos, estudios exploratorios, estudios causales, estudios de desarrollo, estudios productivos, estudios de conjunto, estudios de correlación. Estudios por encuesta: es la realidad que se obtiene en limitada por el tiempo de preguntas, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarla en forma de tríptico, gráfico o tabla. Estudios de caso: son productivos cuando se determina un número de casos confiable, ya que el estudio aislado de un caso no es un aporte. Estudios exploratorios: se realizan con miras a consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros. Estudios causales: este estudio se puede obtener información mediante experimentos, ya que estos pueden dar la certeza de que las causas del fenómeno sean razonables. Estudios de desarrollo: se presentan en función de tiempo y de la continuidad de un fenómeno a largo plazo. Estudios predictivos: son los que nos proyectan la realidad de un presente hacia un futuro. Si sucede esto, posiblemente ocurra aquello. Estudios de conjunto: son los que buscan la integración de datos. Estudio de correlación: determina la medida en que dos o más variables se relacionan entre sí. Investigación experimental. ¿Qué es la investigación experimental? La investigación experimental es la alteración de una variable experimental o varias para determinar las causas y efectos que se presentan mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas. Etapas de la investigación experimental son: presencia de un problema para el cual se ha realizado bibliografía, identificación y definición del problema, definición de hipótesis y variables y la operacionalización de la misma. Diseño del plan experimental tiene 5 aspectos: diseño de investigación, determinación de la población y muestra, selección de instrumentos de medición, elaboración de instrumentos y procedimiento para obtención de datos, prueba de confiabilidad de datos, realización de experimentos, tratamiento de datos. Tipos de diseño experimentales son: diseño pre-experimentales, diseño experimentales, diseño cuasi experimentales. Los diseños pre-experimentales más conocidos son: estudios de caso con una sola medición, diseño pre-test, post-test de un solo grupo, comparaciones con un grupo estático. Para los diseños experimentales tenemos diseños de grupo de control pre-test, post-test, diseño de 4 grupos de Solomon, diseño de grupo en post-test, diseños factoriales.
En torno a los diseños cuasi experimentales, la gama es más amplia, de los cuales podemos mencionar experimentos de series cronológicas, diseños de muestras cronológicas, diseños de materiales equivalentes, diseños de grupos de control no equivalentes, diseño de compensado, diseños de muestra separada pretest, posttest, diseños de muestra separada pretest, posttest con grupo de control, diseños de serie cronológicas múltiples, diseños de series institucional secuente, análisis de discontinuidad. Tal como anota Abu Hamad, de los tipos de investigación histórica, descriptiva y experimental, considerados como la categorización clásica y por tanto la más conocida y trajinada por investigadores y estudiantes de investigación, depende en gran variedad de tipos de investigación, que muchas veces se llegan a confundir con algunos tipos de diseño por llevar igual nombre que aquellos, lo cual crea confusión. Esto se debe a la estructura metodológica modelo que se trabaje y a la forma como el diseño asume la realidad. Entre los tipos de investigación no mencionados tenemos investigación ex post facto. El término ex post facto significa después de hecho. Es el tipo de diseño. El investigador se plantea la validez de la hipótesis cuando el fenómeno ya ha sucedido. Generalmente se trata de una búsqueda de las causas que lo han producido de forma retrospectiva. Es en la cual el investigador parte de acontecimientos ya realizados, por tanto, sus datos tienen fundamento en hechos cumplidos, y de ahí su nombre. Es apropiado cuando se desea establecer la causa-efecto de los fenómenos ya ocurridos, y es necesario determinar los factores que intervinieron para que estos acontecieran. Para lo cual el investigador forma una o más variables al observar, y a partir de una retrospección es el tiempo trata de esclarecer sus relaciones y significado. Si se considera los estudios ex post facto desde una perspectiva amplia, estos engloban la mayoría de los métodos de la investigación descriptiva, es decir, casi todos aquellos estudios que no sean experimentales. Una característica esencial de la investigación ex post facto es que no se tiene control sobre la variable, puesto que sus manifestaciones ya han ocurrido, es decir, ha ocurrido un hecho, que es una variable independiente, y se observan posteriormente los efectos variables dependientes. En diversas circunstancias, lo que el investigador encuentra es todo el proceso causal, es decir, han ocurrido las causas variables independientes y su consecuencia variable dependiente. En ese caso, solo puede tratar de reconstruir los hechos. Sin embargo, hay otras situaciones en las que la expresión ex post facto se aplica solo a las variables independientes. Siendo así, el investigador no necesita mirar hacia atrás para reconstruir los hechos, sino que puede mirar hacia adelante. Cuando se trabaja en el primer tipo de situación, todo ha ocurrido antes de que llegue el investigador. Hablamos de diseños ex post facto retrospectivo, mientras que cuando trabajamos en el segundo tipo esquema, las causas están en marcha pero todavía no han debido desenlace. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva es el énfasis que se aplica al análisis de los datos con los
cuales se presentan los fenómenos o hechos de la realidad, que es dada su similitud, ya que es necesario describir sistemáticamente a fin de evitar un posible error en su manejo. Investigación participativa. Según el profesor Jorge Murcia, describe con exactitud y claridad este tipo de investigación y al respecto tiene por objeto determinar un sistema metodológico que pueda aplicarse en todas clases de estudios para solucionar el problema en las diferentes áreas del desarrollo, ya que resumen los diversos procesos utilizados en la metodología científica y además de unificar criterios teóricos, define el procedimiento y los instrumentos más adecuados para realizar investigaciones productivas en poblaciones marginales o en las regiones más necesitadas de soluciones concretas y efectivas. Su funcionalidad se fundamenta en la forma como aplica el método científico para hacer investigación en ambientes difíciles y con personas de escasos conocimientos y recursos. El modelo de investigación participativa permite integrar en el proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos en vez de tomarlos como objeto investigado. El proceso investigativo comprende los aspectos ideológicos y prácticos que deben ser manejados por el investigador principal y los representantes de las comunidades que participan en el proceso de investigación que se realice. Metodología. El modelo de investigación participativa comprende un proceso integral caracterizado que se obtienen por 3 etapas: selección y delimitación de la comunidad que se pretende estudiar con base en la observación del fenómeno y los datos del problema, revisión y evaluación de la primera información obtenida acerca del área de investigación o de los aspectos fundamentales de la comunidad seleccionada. Organizar los grupos para desarrollar la investigación con la participación de los miembros de la comunidad. Posteriormente es necesario planear la estructura administrativa bajo 3 factores: los grupos de trabajo, el equipo coordinador, el director de la investigación. La investigación comparada. Mucho se ha especulado sobre el enfoque de investigación comparada, y sin duda alguna son los psicopedagogos los que más han trabajado este nivel y los psicólogos de la educación quienes han elaborado los diseños de investigación comparada, que han servido a otras disciplinas como guía metodológica. Los estudios de investigación comparada tienen como fundamento el método científico, según la tipología clásica de la investigación, es decir, que se ajustan a los modelos y diseños investigativos existentes. Investigación histórica. El énfasis comparativo se aplica al análisis de las fuentes, es decir, a la comparación de la similitud y discrepancia en las características de dichas fuentes. Investigación experimental. Es un tipo de investigación que utiliza experimentos y los principios encontrados en un método científico. Los experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o en la vida real. Tiene como objetivo determinar con la mayor confianza posible relaciones de causas con el efecto en sí. Investigación de mercados. Esto nos lleva a la recopilación y el análisis de información en lo que respecta al mundo de las empresas y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing, estrategias y operativo. Investigación evaluativa.
Este valora los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones sobre su proyecto y programación para un futuro. Su objetivo se basa en evaluar los resultados de uno o más programas que han sido o están siendo aplicados dentro de un contexto determinado. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Camila Nicole Ibarra Blanco. ¿Qué es interdisciplinariedad? Es una combinación de enfoques de distintas ciencias sobre un mismo objeto, que se intervinculan de diferentes formas específicas, partiendo de conocimiento y luego los métodos seleccionados en cada una de ellas, manteniendo su lógica científica y, claro, sus características propias. Esto da resultados más adecuados. Ahora les explicaré en partes sobre la palabra interdisciplinariedad para que comprendan un poco más el tema. Comenzamos con el prefijo inter, que significa enter, que indica que entre las disciplinas se va a establecer una relación. Ahora vayamos con disciplina, que es una rama de la ciencia o simplemente una ciencia que lleva al sentido de entrenamiento o rigor adaptado para la enseñanza de una ciencia. Ahora, disciplinariedad. Es una exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos que lo hacen obsoleto a los anteriores o los prolonga para ser más completos. Todo fenómeno existente está circunscrito. ¿A qué nos referimos? Pues de que reduce ciertos límites o términos de una propiedad de la realidad misma como conjunto. Es decir, está condicionado por el hecho de que los fenómenos estén igualmente interconectados entre sí, dando origen a estructuras de fenómenos más amplios y complejos. Tiene doble origen. Uno interno que por característica esencial que maneja el sistema de las ciencias, acompañado de sus progresos y su organización, mientras el otro extremo se caracteriza por la movilización cada vez más extensa del saber y la multiplicidad creciente de especialistas. Aquí tenemos lo que es la estructura de la ciencia e interdisciplinariedad. Como podemos ver, todo inicia desde un método científico para poder realizar la investigación. Esto nos lleva a una investigación interdisciplinaria y en parte a la solución de la problemática. Al integrar las ciencias nos lleva a la realidad para complementar el problema y tener una solución de este. La realidad también nos lleva a las ciencias particulares y esta en específico conlleva sus propias disciplinas que aportan a la investigación y el método científico. Tipos de disciplinariedad. Comenzamos con multidisciplinariedad, disciplinas que no tienen relación entre sí. Continuamos con pluridisciplinariedad, disciplinas en un mismo nivel jerárquico relacionadas entre sí. Seguimos con interdisciplinariedad, disciplinas relacionadas entre sí definidas en un nivel jerárquico. Y por último, transdisciplinariedad, coordinación de las disciplinas en un esquema epistemológico, o sea que sea lo más correcto posible.